Bueno, gracias. Perdón, hasta ahí quería mostrarles algunos ejemplos de personas con discapacidad en nuestro país. Preguntaría a los participantes, ¿creen que esta es la realidad boliviana? ¿Algo ha cambiado? ¿Ha mejorado? ¿Qué podríamos decir en los distritos en que se encuentran? Es una realidad. El video que hemos visto son de jóvenes, señores que están en nuestro país, que se ha llevado a cabo por, en realidad, una carrera de cine en el Alto. ¿Qué me podrían decir? En los colegios, como en el primer video, todavía vemos a algunos estudiantes con discapacidad que, si bien el principio de inclusión, algo que vamos a ver, ya se encuentra regida en la ley, pero se lleva a cabo. Podríamos considerarlo como inclusión, las imágenes que hemos visto. ¿Qué podríamos decir del sentir de estos estudiantes, señores, personas y demás? ¿Alguien quisiera participar o vertir una opinión? Les agradecería mucho antes que sigamos avanzando. ¿Alguna idea, tal vez? Mari, Ingrid, Roger, Mariana, Ana, Sam, Lili y otros. Adelante, por favor, señora María Adriana, tiene la palabra. Buenas noches, licenciado, y también a todos los compañeros. Sí, personalmente pude observar, ¿no? Aulas que cuentan con estudiantes incluidos y muchas veces integrados, ¿no? La realidad, desde mi perspectiva, es que sí hay un cambio notable, ¿no? Bueno, cuando yo estaba estudiando en el colegio, recuerdo tener un compañero sordo que realmente yo tenía 8 o 9 años y él se sentaba en el aula y no tenía, ¿no? Intérprete. El profesor no sabía, yo realmente creo, estrategias para su proceso de enseñanza y él se sentaba toda la mañana y se iba. Lo que recuerdo es que él solo dibujaba, agarraba un dibujo y empezaba a dibujar toda la clase, ¿no? Entonces veía yo ahí que realmente, si bien se estaba aperturando el aula, era un colegio privado, pero no habían, ¿no?, los procesos educativos. Estuvo un año en mi curso y después se retiró. Pasando el tiempo ya, tuve la oportunidad de hacer voluntariados en por ejemplo, hice un voluntariado en un colegio de La Paz y había un aula inclusiva de Fe y Alegría. Fe y Alegría cuenta en ocasiones en sus ambientes con aulas integradoras, se llama, ¿no? Y yo hacía el voluntariado justamente con Exacto. niños de primaria y sí se veía que se buscaba hacer ese proceso de inclusión, pero realmente habían limitantes. Eso ya hablando del año 2014, donde me acuerdo bien que había un estudiante con discapacidad visual en tercero de primaria y ella rendía muy bien, ¿no? Porque la mirada de la mamá era, tú puedes, así que tienes que hacerlo, tienes que avanzar en el ritmo. Inclusive recuerdo que la maestra quería darle más tiempo y ella pedía que no se le dé más tiempo. Entonces, vemos que ha habido un proceso muy interesante en que también los papás se están empoderando y eso genera que la misma persona con discapacidad vea que sí puede y que las barreras realmente, si van a estar presentes, se las pueden derribar, ¿no? También he tenido la oportunidad de estar presente en la universidad, haciendo el apoyo de inclusión universitaria, ¿no? Y sí veía que la universidad aún está un poco lejos porque los docentes, cuando tienen mucha trayectoria, son muy reconocidos, ¿no? En la UMSA yo tuve esa experiencia y realmente veo que muchas veces el mismo universitario tiene que ir a presentarse y decir tengo discapacidad porque no se maneja la información, también es por la cantidad de estudiantes, pero que sí, digamos, hay un avance, claro, porque en las leyes inclusive no nos dicen acceso directo, algo que no se veía antes, pero eso sí, se tiene que seguir trabajando mucho con los procesos de respuestas. Que generen realmente estos procesos de manera con calidad, ¿no? Porque si bien se están aperturando ya los espacios y ningún colegio podría decir no, entonces también tiene que haber esta capacitación constante, es importante. La estamos viendo mayormente en algunos colegios, pero en la educación superior es lo que está faltando bastante, pero también ya se está dando los pasos, eso es lo importante. Esa quería participar. Muchas gracias. No, a ti muchas gracias. Muy buena también tus experiencias que nos cuentas, que escuchándote creo que
¿tú consideras que hay una mejoría en la situación de nuestro país y algunas instituciones o organizaciones a través de salas de estimulación u otras ayudan, como tú haces conocer en Cochabamba, tal vez alguien que viva en esta ciudad, saben que Fe y Alegría a través de Altiora, por ejemplo, ha trabajado mucho con personas con discapacidad auditiva, como en otras instancias también. Y la mejoría sí. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Ana Torrico, no sé si lo planteas en sentido de pregunta o afirmación. Si fuera en sentido de pregunta, ¿también se consideraría discapacidad a los niños con TEA u otros trastornos? Sí. El trastorno del espectro autista en realidad es un trastorno del neurodesarrollo. Por ese mismo sentido, hasta la elaboración de un diagnóstico necesita muchos pasos y bueno, no todos las personas con TEA, porque no necesariamente van a ser niños, sino que hasta adultos, formarían parte, por ejemplo, de una unidad educativa regular, otros van a estar en situación especial y hasta es más, hasta hay un grupo que puede necesitar mucha ayuda. Si tengo yo la oportunidad del siguiente taller dar sobre los trastornos del espectro autista, les voy a dar algunos datos o en realidad signos para poder determinar el cuadro del espectro autista, que se necesita una formación y demás. Pero también cuando hablamos de otros trastornos, tomen en cuenta cuáles. Me imagino que estamos hablando de los trastornos del neurodesarrollo, ¿verdad? TDAH, tal vez algunos trastornos del aprendizaje y demás. Según la revisión, por ejemplo, de la ley educativa, o ni siquiera la ley educativa, las personas con discapacidad también hay grados. No sé si recuerdan, hasta todavía está en una controversia ver la situación de las personas dentro de lo que llegaría a ser el nivel de grados o el grado de discapacidad en que se encuentran. Pero creo que eso también lo vamos a estar viendo a lo largo de este pequeño taller y esperemos que nos alcance el tiempo porque son muchas diapositivas las que quiero mostrar. No sé si alguien más quiere vertir alguna otra palabra, si no continuaríamos con la presentación. Araceli Galvarro tiene la palabra. Adelante. Muy buenas noches, licenciado, Buenas compañeros, noches. por decirlo así. Yo les hablo aquí de Camiri. Pasa que yo soy estudiante de último semestre de lo que viene siendo la carrera Ciencias de la Educación. Y justo este año pasa que se nos integra una persona que está en primer semestre. Es una persona que tiene discapacidad auditiva. Y nos comentaban que ella estaba acá en la Escuela Superior de Profesores, estaba en una normal. Y dice que ella logró llegar hasta lo que era segundo año y no pudieron, como dice, adaptarla al ritmo, todo eso, porque ella nos muestra que tiene los cuadernos de avance de la normal del primer año, solo que ya en su segundo año no la pudieron adaptar y que le dijeron que como en la facultad de nosotros que viene siendo la integral del Chaco, hay ciencias de la educación, que se venga a nuestra carrera, que nosotros le íbamos a poder dar esa adaptación y nosotros nos quedamos como que, si supone que en la normal les enseñan a los chicos a tener esas adaptaciones que dice el ministerio que les da y que les brinda. ¿Y por qué mandarla a una universidad pública si ellos tienen la posibilidad, ellos se están formando en eso? Y nos quedamos como que, ¿qué pasó aquí? Y dice que no había una persona que sea su dúo para que le pueda enseñar a ella. Y el problema ahorita está que como la trajeron aquí a la universidad, nosotros es la primera vez que trabajamos con una persona que tenga tal grado de discapacidad visual, porque ella tiene un hijito y con su hijito viene a pasar clases, él es el que le indica. Y nosotros decimos que sobreestimular al niño para que ella pueda atender lo que estamos llevando a la universidad. Decimos que cada niño tiene su ritmo y no se puede llevar así. Y como comentaba la señora Mari, si no hay una persona que tenga esa discapacidad o se vea el problema en sí, que es la necesidad exacta, no se hace adaptaciones, porque ahorita, por ejemplo, la carrera está así en vuelos ajetreos, que están adaptando el material para ella, estamos adaptando el centro de cómputo para que ella lo pueda escuchar de manera en audio, porque hay personas, por no decir los docentes, que le han dado el material, tómelo impreso y que se lo lea a su marido, sus hijos, su prima, su madre, véalo usted. Y yo no veo que ha mejorado.
en un sentido. En otros sentidos, como es la escuela, sí, porque si los padres no mueven esa parte a lo que viene siendo el director, las juntas, se puede alcanzar eso, pero como en la universidad no existe eso de los padres, las juntas, que viene tu mamá, reclama o se queja, no hay esa adaptación, ese pequeño interés. Peor si es una carrera pequeña, como dicen, le dan importancia a otras carreras que son más grandes, no a las pequeñas, porque si es una, no es una mayoría, es una minoría, ¿por qué comprar, por qué adaptar? Eso era lo que yo quería agregar. Gracias, Araceli. Y nos planteas un caso interesante, ¿no? ¿Hasta dónde tiene alcance las adaptaciones si se limitan a lo que llegaría a ser la educación regular en el bachillerato o también ya emergería la educación post-bachillerato? Tomemos en cuenta por diferentes planos. A nivel legal y jurídico, la educación es obligatoria en nuestro país hasta el bachillerato. Posterior a esto, ya tendría que haber una decisión personal, pero estoy muy de acuerdo en lo que usted dice, hasta por experiencia, al igual que usted, y mi persona ha tenido compañeros con discapacidad visual, y le hablo hace 20 años, y cómo resolvían ellos el problema de ver que los docentes o hasta la misma institución no está preparada para el acceso o la distribución de información. Lo que usted me hace conocer es que la estudiante está tomando medidas, pero hasta como compañeros están viendo que no son las correctas. ¿Qué se podría hacer? Primero, hay que estimar también el grado en que se encuentra. En el caso de la compañera, ¿es una ceguera o es que tiene es una discapacidad parcial? Esa parte no le escuché por completo. Araceli, ¿podría reiterarme, por favor? Y también Eh, podemos... Ajá, dígame. Le explico, es una ceguera parcial, ella no puede ver nada y la que tendría su hijo es creo que una ceguera casi ya yendo para la parcial. Tengo entendido que ella le ha heredado eso al niño y tienen una niñita igual que tampoco ve. El niño es el único que Ajá. posee, como dice, el privilegio, como ella dice cuando lo habla, de poder ver un poco. Ya, comprendo, pero miren, en este caso las adaptaciones que se tienen que llevar a cabo tendría que hacerlo un especialista, pero hay que tomar en cuenta, en las instituciones tenemos un especialista en este caso, complicado, ¿verdad? Y mucho más, como usted dice, en el Chaco, habrá alguien que va a hacer el trabajo de adaptar y preparar a los docentes. Esa es una gran muletilla que existe en todo el territorio. Lamentablemente, si bien quería mostrarles justamente, pensé que era un caso a nivel de pregrado, pero hay lineamientos curriculares para trabajar dentro de la educación inclusiva y especifica en sí, como ustedes bien saben, el modelo socioeducativo comunitario, pero dentro de las personas con discapacidad visual. No sé si sería prudente, voy a compartirles, o tal vez muchos conocen ya este documento en sí, pero si podemos observar, a ver, yo les voy a, no sé si se logra ver, tal vez el documento en sí, aquí está. Ahí estamos con, por ejemplo, estudiantes con discapacidad visual. ¿Cuál es el tipo de apoyo educativo que se debe hacer? Pero la gran pregunta está es, ¿quién es el que lo hace? Por favor, apaguen esos audios. Es importante hacer eso. La parte... Jennifer, apaga tu audio, por favor. Ahora sí. Bueno, les decía, es importante reconocer que el trabajo tiene que partir de la institución y desglosar un documento central que ayude para que todos los demás docentes puedan ver la manera de trabajar. Un especialista, miren, comúnmente los casos que yo conozco son sobre todo con discapacidad intelectual. A través de una estructuración del documento base, se capacita a los profesores para que puedan tener hasta en algunos casos cierta tolerancia con el estudiante a la hora de las evaluaciones.
pero en el caso de la discapacidad visual también hay que tener una especialización. Bueno, continuemos por favor, si no tal vez nos va a faltar tiempo para avanzar algunos otros aspectos que son también de importancia. Bien, se logra ver, estamos en salud mental, justamente lo que hablábamos. Me avisan si las diapositivas ya logran verse. Se ven, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ah, ya. Gracias. Miren, estoy haciéndolo. No lo quiero maximizar porque creo que no logra verse. Bueno, sigamos. Veamos un poco de historia y creo que la realidad también nos va a hacer conocer que la discapacidad ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. A grandes rasgos vamos a ver cómo se percibía la discapacidad, por ejemplo, en la antigüedad, ¿no? En Grecia, no sé si vieron la película 300, que no solamente nos habla desde una visión de, no sé, de eugenética, cuando las personas fuertes son las que sobreviven. Y se tomaba en cuenta que una persona con discapacidad no tenía el derecho para poder sobrevivir. Y por lo tanto se practicaba el infanticidio, tanto en lo que llega a ser la Grecia en general. En países como en China también se los utilizaba hasta como personajes de diversión, ¿no? En diferentes lugares y demás. Tomemos en cuenta ya en nuestro territorio que se consideraba a la discapacidad en realidad como una tragedia provocada por los dioses que tenían las diferentes culturas, ¿no? Tomemos en cuenta, no sé si vieron tal vez esta película, que es El Dorado, que los mayas no explican desde una visión biológica, sino anímica, la presencia de personas con discapacidad en todo sentido, motriz, sensorial, cognitiva y demás. También ya en nuestro territorio, como podríamos ver, nosotros hemos formado parte del Collasuyo y por lo tanto también tenemos cierta raíz incaica. Aquí hay una imagen, no sé si la reconocen, tiene que ver sobre todo con el libro de Huamán Poma de Ayala, quien reconoció ciertas costumbres y aspectos de los incas que se han tomado en aquel tiempo y bueno, ha servido como base histórica. Se consideraba que la enfermedad mental, por ejemplo, era el resultado de las fuerzas sobrenaturales que actuaban mediante la intrusión de un cuerpo extraño, un espíritu maligno. Y miren, no sé cuántos son del lado occidental de nuestro país, pero existen diferentes nociones en nuestro idioma quechua que tienen que ver con algunos trastornos. Hay algunos que dominan el quechua, por ejemplo, ¿cómo se diría? Delirio, frenesí, idiotismo, melancolía, tristeza. Ya había acepciones que en aquel tiempo eran reconocidas. No lo veamos desde un punto de vista lingüístico, sino desde un punto de vista que en aquella época sí había personas con discapacidad y las mismas eran segregadas. Aquí hay una imagen muy interesante. No sé si alguien puede reconocer. Aquí vemos en realidad una calavera, en realidad una cabeza ósea con un agujero. ¿De qué trata esto? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué podría ser? ¿Qué ocurría en periodos incaicos? ¿Qué creen que pasaba? ¿Alguien quiere participar? Adelante, Rocío o Jennifer, ¿la verdad? ¿Qué podrían decirnos? Tienen la palabra. Pueden escribir también. Bueno, como tal vez todavía no se están animando, Jennifer quiere decir algo. Sí, es una lobotomía. En realidad se trataba de trepanaciones.
que los españoles a la llegada, bueno, aquí a nuestro territorio, descubrieron de que en el periodo incaico ya llevaban a cabo algunas operaciones en la cabeza. Por lo tanto, tenemos que considerar de que los incas ya conocían ciertos problemas ocurridos en nuestro cerebro, en realidad provocados hasta por una lesión en el cerebro, pero que podía de alguna manera remediarse. Y esto nos da un buen puntal para poder reconocer que a lo largo de la historia no hemos sido un pueblo ignorante, sino que hemos reconocido las enfermedades mentales, en este caso la discapacidad, a pesar de todavía tener una visión segregacionista. Pero bueno, cambiemos. Y en nuestro país, no sé si logran ubicar esta imagen y también ver quién es este señor. ¿Alguien de ustedes es de Sucre? Yo estoy en este momento transmitiendo desde la Ciudad Blanca y no sé si conocen este lugar. ¿De qué se trata este lugar? Y por algo también les estoy mostrando, ya que tiene un poco de historia y es importante para que podamos reconocer la discapacidad. Este es el edificio de lo que antes se llamaba en realidad el Instituto Psiquiátrico. El expresidente, ¿no? En realidad Gregorio Pacheco es el nombre del instituto que hasta la actualidad se sostiene en nuestra ciudad y alberga gran cantidad de personas con discapacidad. Comúnmente es intelectual, pero no podemos diferenciar, ¿no? No quiero que tomen en cuenta que todas las personas con discapacidad intelectual están ahí, no. La idea es que quería mostrarles que, por ejemplo, en nuestro país, en una primera instancia, las personas con discapacidad cognitiva no tenían un tratamiento de derechos y muchos de ellos llegaban a ser institucionalizados. No por nada la ciudad de Sucre hasta la asocian con la locura por la presencia de estos centros que en un tiempo albergaron a mucha cantidad de distintos trastornos y demás, que a lo largo del tiempo ya con una visión mucho más científica lograron establecer grandes diferencias. Pero como también les mostraba en un video previo, ¿cuál es la realidad en nuestro país? Si bien hay documentos, hay leyes que establecen ya derechos preponderantes, todavía estamos en una etapa de desarrollo, de reconocimiento de la discapacidad en nuestro país. Sigamos. Bueno, veamos cuáles son entonces los tipos de discapacidad más reconocibles. La discapacidad auditiva, la discapacidad intelectual, la discapacidad mental, la discapacidad física, que tiene que ver mucho con la sensorial, y la visual. O también pueden presentarse discapacidades múltiples, ¿no? Que en algunos casos están presentes. En el taller vamos a, primero, antes que nada, ver sobre todo la evolución de los paradigmas de la discapacidad para luego ingresar en el aspecto de las tres discapacidades que tenemos a encargo. Como podemos observar, ha pasado esta evolución desde una visión tradicionalista hasta la visión de derechos humanos en la que nos encontramos. Vamos a ir viendo parte por parte para que podamos entenderla mejor. El modelo tradicional, que ya fue superado, tiene que ver sobre todo asociado con el relativismo cultural, cómo se consideraban, como bien les decía, los hechos de la discapacidad, debido a qué, cuáles eran sus fundamentos. Había mucha mitología y mucha religión de por medio. Las teorías se basaban más en presencia de creencias animistas, espíritus y demás. Todo esto ha sido superado. Pasamos al modelo médico, que también nos demuestra la dicotomía de salud-enfermedad. Miren que aquí hablamos que ante la presencia de una enfermedad se tiene que buscar una medida de salubridad. Bueno, todavía no estaba en consideración la definición dada por la Organización Mundial de Salud, que la vamos a ver, pero en el modelo médico se consideraba más como una minusvalía y se enfocaba más en un tratamiento, y era un tratamiento médico basado, quién sabe, hasta en la farmacología, desde una visión purista.
el médico tenía esa voluntad y sobre todo el poder de decisión. Veamos, aquí justamente se presenta lo que les compartí, la imagen de centros psiquiátricos o centros de atención para personas con discapacidad. Posteriormente, con el paso de los años, si bien reconocen también con el paso del desarrollo de la instancia de derechos, ya pasamos al modelo social que ocurrió entre los 60 y los 70 del siglo XX. Se hace hincapié sobre todo en la presencia de ciertas barreras discriminatorias que tienen tanto las poblaciones en diferentes estratos, ¿no? Ya hay una redefinición de lo que llega a ser la discapacidad como un problema social. Se reconoce a ellas sobre todo como un gran movimiento. En esta época ya empiezan a asentarse las primeras agrupaciones que, bueno, que después ya son reconocidas por ley y, bueno, por los territorios correspondientes, para llegar al modelo de los derechos humanos. Esto es importante tomando en consideración los principios y estándares que se tienen que reconocer. También, bueno, que está reconocido en la Carta Magna, en este caso la Constitución Política del Estado y las leyes subsidiarias que establecen que una persona con discapacidad es titular y sujeto de derechos. Sigamos avanzando a nivel internacional, también podemos ver que su reconocimiento, bueno, ya está también en la Carta de Derechos de la Organización de Naciones Unidas y bueno, el mismo ha sido ya reconocido por la Constitución Política y la Ley 223, que bueno, me imagino gran parte de ustedes la reconocen y si no, es bueno que le podamos darle una mirada importante para reconocer cuáles son los acápites y cuáles son sobre todo la ley en sí de reconocimiento de las personas con discapacidad. Bueno, un poco vamos a adelantar algunos puntos para ir ya al plano técnico. Aquí quería mostrarles sobre algunas propuestas que también han ido avanzando, ¿no? Respecto a la visión de la discapacidad. Ya también hemos superado algunos modelos, como por ejemplo el modelo asistencial, que tomaba en consideración que una persona con discapacidad necesitaba una asistencia exclusiva. Se consideraba a ellos como, hasta miren, se trabaja mucho esto en lo que llegaría a ser la visión comunitaria, como si fuese una carga más, y obviamente no. En realidad hay que reconocer a ellos como sujetos de derecho que pueden de alguna manera también formar parte activa de una sociedad. También ya una vez superada lo que llega a ser el modelo asistencial, la inclusión social, como observamos en el video tal vez, en el primero, en el que muchas personas con discapacidad forman parte de instituciones, de diferentes trabajos y demás, y hay una inclusión. Y bueno, nos encontramos en esa disyuntiva, ¿no? Que creo que es una preocupación, si realmente la inclusión se lleva a cabo en nuestros trabajos o en los centros educativos que tal vez se encuentran, o todavía es una noción falsa o quién sabe, solamente retórica, ¿verdad? En este caso, veamos, aquí hay una definición. ¿Qué es inclusión? Es un reconocimiento positivo de la diversidad y el derecho que tienen todas las personas de acceder a la educación de forma independiente. Pero creo que aquí hay una forma mejor de poder reconocer y diferenciar de la integración, de la segregación y la inclusión, perdón, y la exclusión. Como pueden observar, la exclusión es sacar del punto central a estas personas, ¿no? ¿no? Por el hecho de que tal vez no puedan caminar o tienen hasta ciertas limitaciones que puede ser a nivel de la visión o la audición, como en este caso. La segregación, como pueden observar, hay dos grupos, uno mayoritario y uno minoritario, que se encontraría con tal vez con derechos hasta de alguna manera lisiados, ¿no? Ya, una superación es la integración. No sé cuántos de ustedes considerarían que dentro de los centros en que trabajan hay una visión más de integración que de inclusión propiamente dicha. Nos planteaba el caso la compañera que hay un estudiante que forma parte del grupo, pero no se está trabajando debidamente para que pueda formar y
proceso. Y bueno, la inclusión donde lo importante no necesariamente es dar una apertura de espacio, ¿no? Sino una apertura de mente y dar las condiciones arquitectónicas, vivir en comunidad. Hasta aquí quería hacer una visión general de lo que es la discapacidad. No sé si alguien tiene algún comentario o tal vez algo. Hablar de la discapacidad. ¿Alguna palabra tal vez de parte de ustedes, queridos compañeros? Sigamos entonces. Bueno, pasamos a la discapacidad intelectual. Es reconocido, ¿a quiénes llamamos personas con discapacidad intelectual? Esa es una pregunta, porque según manuales diagnósticos actuales como el DSM, del DSM-5, que ya se encuentra en una visión de revisión, antes se los denominaba como retraso mental. Manejamos la nomenclatura adecuadamente. La discapacidad intelectual es el término que se tiene que manejar en la actualidad. Muchas todavía manejamos el término retraso mental, pero ¿será que tiene un uso cotidiano? Hay que reconocer que hoy en día es importante hablar con claridad, pero ¿a quiénes llamamos personas con discapacidad? A mí me fascina mucho el cine. Yo les recomendaría de que tal vez puedan ustedes observar una película que se llama Campeones. Es una película española. ¿Alguien la ha visto? Una película Campeones. Tiene una singularidad esa película. Es una película hecha con personas, la mayoría son adultos, con discapacidad intelectual. Voy a compartirles el tráiler. Hay unas partes que son muy graciosas, pero me gustaría que ustedes observen este pequeño tráiler, que son 2 minutitos, y bueno, si ven que es algo interesante, vean la película, les va a agradar. ¿Por qué? Porque primero que nada van a ingresar en el mundo de estas personas y van a entender que hay mucho más allá de simplemente establecer conceptos y definiciones. Jennifer Ingrid, ¿quiere decir algo? Jennifer. Bueno, vamos a compartir, por favor, y también quisiera que tengamos una participación en base a esto. Voy a presentarles. Primero, denme un segundito. Dejo de compartir y les vamos a dejar de presentar. Y aquí está. Muy bien. Me dicen si el audio da correctamente. Bueno, este es un video de YouTube que fácilmente pueden observarlo, pero veámoslo. ¿Se nota? ¿Verdad que sí? Bueno, me dicen si el audio da. ¿Me seguís a mí? En línea recta y sin desviaros. ¿Derecho? ¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que si seguimos en línea recta o cambiamos de sentido. Sí, que ya está. Venga, vamos. Conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido, daños a un vehículo policial, resistencia a la autoridad. No. Cállese, por favor. Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro. Interesado no sería la palabra. Ni equipo tampoco. Bueno, entonces, ¿cuándo le digo a los chicos que empezamos? Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual. ¿Qué coño es eso? Ahora te vas a juntar con subnormales. Bueno, elegid cada uno una pareja. Yo tengo novia. Es buen día. Hola, ¿cómo están? No sé qué es lo que ocurrió. Ingeniero. Continuamos, ¿no, ingeniero? Sí, van a disculpar, buenas noches, lastimosamente no sé qué ha pasado, ha caducado la Sí. sesión, extrañamente. Sí. No se preocupe, más bien me preocupaba que hay tal vez
Bueno, continuamos. Tal vez, bueno, no sé hasta cuánto se ha visto este pequeño corto, pero con esto quería transmitirles, basta solamente una imagen, creo que es indispensable ver que la población con discapacidad intelectual tiene ciertas características que debemos reconocer, que son muy importantes. Vamos a ir directamente a las diapositivas para que podamos desglosar una por una mientras van ingresando los participantes, por favor. Ya, compartimos. Voy a compartirles. Gracias. Voy a hacer un poco más grande la presentación. Bien. Perdón. Déjame compartir. Una consulta, ingeniero. ¿Cómo podría hacer para que lo haga pantalla completa y se comparta por completo? ¿Es posible eso? Porque no me está agradando hacerlo solamente hasta la mitad. ¿Logra verse ahora por completo la presentación? Su presentación, dice, ¿quiere compartirla completa? Sí. Ya, para hacer eso, en la parte de compartir, por favor, haga clic hasta pantalla completa. Ya. Toda la pantalla, como bien dice ahí. Sí, con eso ya va a compartir todo lo que vaya presentando. Está bien. Voy a hacer eso entonces. Porque no estoy teniendo problemas con eso. Ahora, ¿logra verse la presentación? ¿Qué es la discapacidad intelectual? Bueno, no sé si logran ver, pero... Estaba bien, licenciado, se veía todo. Ah, ya. Entonces ya sé cómo es el asunto. Gracias, eso quería escuchar ante todo. Vamos a presentar y vamos a ir ahora sí. Toda la pantalla. Ahora sí. Bueno, vayamos entonces a observar qué es la discapacidad intelectual. Primero, su afectación y cuáles son las características más indispensables. Vamos a dividirla sobre todo en tres áreas donde puede haber una gran alteración, pero reconozcamos que la discapacidad intelectual, primero que nada, tiene que presentarse desde primera infancia. Es más, el asunto de las características generales o los antecedentes tienen hasta antecedentes previos de por medio. Hay una afectación, sobre todo en el funcionamiento intelectual. Reconozcamos que la discapacidad intelectual está asociada con el coeficiente de inteligencia. El coeficiente de inteligencia, sobre todo, es una notación numérica que se da a una interpretación de evaluación por el cual hay un parámetro. Muchos autores establecen, por ejemplo, una escala entre 70 a 120 como normalidad y la anormalidad estuviese por debajo de 70 como también por encima, ya que podemos ver que hay, no sé si se va a hablar en el taller sobre talento superior, como también en este caso la discapacidad. Por lo tanto, el funcionamiento intelectual, como bien les decía, tiene que estar debajo del promedio. También tiene que presentarse desde etapas del nacimiento o la primera infancia, que en este caso los síntomas están, sobre todo van a tener mucho énfasis en el ingreso
a las unidades educativas. Es más, ya se puede observar a nivel de educación inicial y obviamente tal vez va a tener un gran carisma dentro de lo que llegaría a ser primaria. Lo mismo, las causales son muchas que las vamos a observar, pero las alteraciones no se limitan solamente al aprendizaje, sino que tienen que ver a diferentes competencias. Hay alteraciones a nivel del lógico-matemático, tanto en la lectoescritura como también en la conducta adaptativa, o lo que podríamos denominar aquella capacidad para poder integrarse en la sociedad, para poder manifestar de forma correcta habilidades interpersonales, como también gestión de emociones. Y bueno, ya con el futuro también ver que estas van a generar dificultades para lograr adquirir algún trabajo o formar parte de una comunidad específica. Pero como bien decíamos, la discapacidad intelectual, ¿cuáles son las causas? A grandes rasgos establezcamos, por ejemplo, que hay diferentes, tanto antes de la concepción, durante el embarazo, durante el nacimiento en sí, como diferentes etapas. Miren, me gustaría que observemos que en algunos casos se presentan trastornos hereditarios, como el síndrome del cromosoma X frágil u otras. También reconocemos, por ejemplo, uno de los más, creo, relevantes es el síndrome de Down, ¿verdad? Trisomía 21, en el cual hay una anomalía cromosómica que establece la presencia del síndrome de Down, y una de las características del síndrome de Down, en su gran mayoría, es que presentan algún tipo de discapacidad, desde leve hasta grave. También en el caso del embarazo, la deficiencia nutricional materna podría ser tal vez una de las causantes de la presencia de este tipo de discapacidad, o también algunas infecciones, el contagio a través de, bueno, podríamos denominarlo de sustancias tóxicas o fármacos. Y bueno, también podríamos ver que hay factores que están presentes para la discapacidad intelectual, diversos, pero que de alguna manera se encontrarían dentro de esta alteración. También podemos observar en una etapa después del nacimiento, como por ejemplo la meningitis o algún tipo de traumatismo craneal que al momento de los primeros días o semanas un niño haya tenido, y por consecuencia de esta lesión lamentablemente va a alterar el desarrollo normal del cerebro del niño, como también algunos tumores, etcétera. Pero creo que un plano importante que debemos reconocer, que en la formación que ustedes se encuentran, escuché que son muchos profesores, tal vez algunos están estudiando psicología, pedagogía, o ya son profesionales. El diagnóstico de la discapacidad intelectual debe tener ciertas etapas y fases, como por ejemplo la evaluación del neurodesarrollo y la inteligencia. Es indispensable este punto. Por lo tanto, no se podría delimitar este trastorno si no hay una evaluación a través de instrumentos estandarizados. Veamos, en el caso de la inteligencia, ahora ya hay muchos instrumentos, no solamente es de la línea Binet, Simon o Stanford Binet, ¿no? Sino que la escala Wechsler es tal vez la más utilizada, pero nos va a servir para poder trabajar con distintas poblaciones. Es más, hoy en día ya no solamente son manuales desde una línea verbal, ya que hay muchas personas que, por ejemplo, el manejo lingüístico no es bueno, hasta por un sentido cultural, ¿verdad? En nuestro país, por ejemplo, por esa abigarrada visión de diferentes naciones, muchas personas o muchos niños tienen como lengua materna, por ejemplo, el quechua, el aymara, el guaraní, y se le toma una prueba de inteligencia no adaptada a la realidad cultural, y los resultados son bajos, bajísimos. Y en algunos casos el diagnóstico está errado. Por eso hay escalas adaptadas hasta para la condición lingüística. En Wechsler, que se establece en unas materias específicas. Lo mismo, la evaluación del neurodesarrollo. Hoy en día se maneja, sobre todo en un plano clínico, el uso
de las ENIs. ¿Qué son las ENIs? Son las evaluaciones neuropsicológicas infantiles, que ayudan mucho para poder trabajar con las funciones cognitivas, que en este caso es la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, etcétera, que ayudan para establecer el nivel de coeficiente intelectual y obviamente el desarrollo del funcionamiento cerebral en un niño, tanto asociado con la discapacidad como con la normalidad. De igual manera, ese llegaría a ser dentro de un lineamiento de evaluación de inteligencia, pero deben apoyarse en pruebas de imagen del sistema nervioso, como bien reconocen un electroencefalograma, tal vez un TAC, y hasta es más, hoy en día ya se pueden hacer pruebas a nivel genético, que bueno, tal vez algunas ciudades grandes ya podrían tener el acceso a estas para poder determinar sobre todo el funcionamiento del genoma, bueno, asociado también con el sistema nervioso. Es también importante establecer, como les decía, el entorno. Las sociedades varían tanto en un plano cultural como también a nivel de estimulación y de reconocimiento de habilidades sociales. Muchas veces consideramos a alguien inteligente dentro de una cultura, pero en otras puede ser considerado tal vez poco inteligente. Por lo tanto, este cumplimiento va a estar asociado con los siguientes factores. El funcionamiento intelectual, como bien les decía, dentro de este parámetro, tiene que ser inferior a los 70 puntos de este cociente y coeficiente intelectual. Para esto se determinan estas pruebas de inteligencia. Tal vez algunas, no sé si la conocen, la Raven, las escalas Weisler, tanto a nivel de niños, que es el WIPSI, el WISC y el WISE, que son utilizados a nivel mundial, sobre todo dentro de lo que llegaría a ser una visión occidental. También, otro punto que creo que se olvida mucho dentro de la evaluación general, y tanto clínico como psicopedagógico, es la evaluación de la capacidad de adaptación a la vida que tiene un niño. ¿Qué llegaría a ser esto? Conducta adaptativa. En donde se observa estas conductas o, como bien dices, estas habilidades. Son las habilidades de la vida diaria. Se tiene que hacer una evaluación de si el niño, o en este caso el estudiante o la persona que aparentaría discapacidad, puede trabajar de forma autónoma. Su independencia está asociada con su capacidad de poder defenderse del entorno. Si hablamos de pruebas de evaluación de conducta adaptativa, una de las más reconocidas es la Bineland. Bineland evalúa la conducta adaptativa de las personas según la necesidad que existe y, bueno, el nivel de edad que tienen, ¿no? Hay que reconocer que muchas personas con discapacidad intelectual no solamente tienen problemas para saber formas, números, colores, sino también tienen problemas para, por ejemplo, tomar un bus, amarrarse los zapatos, cocinarse, no sé, algún plato sencillo, ir a la tienda o hacer un cambio de billetes o monedas. Esta también es importante para el diagnóstico y la elaboración de, bueno, un informe prudente. Y el punto número 3, que la evaluación en muchos de los casos, la verdad, tiene que hacerse antes de los 18 años de edad. ¿Por qué? Porque consideremos, puede presentarse una persona adulta con estos signos, pero pueden ser consecuencias no necesariamente de una discapacidad intelectual, sino podrían ser hasta algún tipo de trastorno psiquiátrico, algún tipo de malestar totalmente diferente a estos. Por lo tanto, hay que establecer una evaluación de la historia de vida del niño. Y en ese sentido es importante trabajar ya con entrevistas a la familia y obviamente ver el desarrollo a nivel general. No sé si alguien tiene tal vez alguna pregunta sobre el diagnóstico, si conocen algún tipo de diagnosis que se ha hecho. Hay varias visiones. Hay una visión clínica basada en instrumentos estandarizados, como también quisiera mostrarles, por ejemplo, en la actualidad, que hay una visión de dimensiones, que la vamos a ver en este momento. Pero recuerden,
se puede llevar a cabo también un diagnóstico diferencial o también un diagnóstico de comorbilidad. ¿Cómo es esto? Si bien hemos sacado un diagnóstico de discapacidad intelectual, esta puede estar asociada a otras enfermedades. Como así también tenemos que diferenciar ciertas características que no tienen que ver con la discapacidad intelectual. Por ejemplo, una evaluación auditiva. Por problemas a nivel auditivo, muchas personas, por ejemplo, les cuesta, si no oyes bien, no vas a hablar bien. Y en muchos casos el problema no es de la capacidad intelectiva, sino que el conducto auditivo se ha considerado una barrera y que por ese mismo aspecto su desarrollo de aprendizaje no ha sido bueno. Otro, los problemas emocionales que se presentan en diferentes momentos de la vida, como así los trastornos de aprendizaje, en este caso la dislexia. Hay que tomar en cuenta, la dislexia no está asociado a la discapacidad intelectual, es otro tipo de trastorno que tal vez también la vean, pero en este caso las dificultades en la lectoescritura considerados como disléxicos pueden o no pueden estar asociados a lo que debería ser la discapacidad intelectual. Hay que diferenciarlos y demás. Como también ha ocurrido algo, y no sé si alguien tal vez quisiera comentar, pero después de la pandemia hemos entrado, todo el mundo, en una etapa de deprivación social. En el consultorio donde yo atiendo, gran parte de los estudiantes o niños que vienen a ser evaluados, sobre todo para poder establecer presencia de TDAH o dislexia, tienen antecedentes de que en la etapa de la pandemia no tenían contacto con otras personas o con otros niños, y esta deprivación no solamente se limitaba a algo social. Por ejemplo, los papás se dieron cuenta que no tenían habilidades para demostrar tanto atención, cariño como enseñanza, y esto generó de que hoy en día muchos estudiantes tengan problemas académicos, o también observamos que algunos sí tenían discapacidad intelectual, pero los papás se dieron cuenta tarde, tal vez en ese espacio de reconocimiento. O también podemos ver que hay otro tipo de trastornos neurológicos asociados con la discapacidad intelectual. Bueno, miren, veamos, aquí quería mostrarles el video de campeones, pero en la actualidad los enfoques son distintos de la discapacidad. Veamos el punto número 2, sobre todo el enfoque multidimensional. Nos dice, se deja atrás la clasificación que contempla únicamente como un criterio de la etiología de la discapacidad. Por lo tanto, ya no vamos a verlo solamente desde una visión de medida de la inteligencia o conducta adaptativa exclusivamente, como les mostré hace instantes, sino que hay 5 dimensiones que debemos trabajar en ellas, y obviamente tenemos que tomar en cuenta para un buen perfil de una persona con discapacidad intelectual. ¿Cuáles son estas dimensiones? Como observan, son 5. La dimensión número 1, las habilidades intelectuales. La segunda, comportamiento adaptativo. La tercera, la salud, desde un punto de vista de bienestar físico, social, mental pleno. El nivel de participación que puedan tener, sobre todo en las actividades sociales, domésticas, a nivel de ocio, cultural, espiritual. Y por último, el contexto, que son fundamentales, sobre todo los factores medioambientales, la asignación y el desempeño que cumple una persona con supuesta discapacidad intelectual dentro de una comunidad. Bajo este parámetro de esta visión multidimensional, queridos participantes, ¿a quiénes entonces podríamos considerar como discapacitados? Aunque esa palabra no es correcta, personas con discapacidad intelectual. Porque hay que tomar en cuenta que el espectro se ha ampliado más. Veamos que muchos tienen, por ejemplo, gran desarrollo en el área de participación y contexto, pero creo que todavía estamos solamente observando la dimensión 1, donde las habilidades intelectuales
con visión paramétrica están siendo las que superen a las demás. No sé si alguien tiene tal vez algún comentario, pero luego pasaríamos a observar, por ejemplo, las características del manual de diagnóstico DSM-5. ¿Hay algún profesional del área de la psicología o en su caso un estudiante de psicología en el curso para que podría colaborarme en algo? ¿Alguien estudia psicología? De los estudiantes, bueno, los que están presentes, porque con el material que les mostraba, primero quería que tomen en consideración, hay diferentes enfoques. En este caso, la discapacidad intelectual, propiamente dicha, dentro de un plano clínico se maneja con manuales diagnósticos, eso es muy cierto. Pero desde un plano psicopedagógico o hasta de un plano académico, hay que ampliar más nuestra visión. Es importante reconocer que, bueno, les voy a mostrar, el DSM-5 establece parámetros de establecimiento de la diagnosis, pero en el área de la adaptación, como bien decía una de las participantes, tenemos que ir un poco más allá. La conducta adaptativa, el contexto, tiene que superar la visión solamente de los números que te van a lanzar, por ejemplo, el WISC o el WISE. Es importante ampliar más nuestra visión. No sé si alguien tiene algún comentario, algo que quisiera decir hasta este punto que hemos observado. ¿Alguna pregunta, alguna participación? ¿Dónde observamos mayormente a las personas con discapacidad intelectual? ¿Dónde están ellas? ¿Están en los centros educativos? ¿Están en la calle? Porque los videos que les planteé hace un momento, por ejemplo, nos denotan que están presentes en todo lado. Miren, les voy a mostrar ahora, siguiendo el video que les mostraba, hay un caso específico de una persona con discapacidad, por ejemplo. Son bien traviesos. Un segundito, por favor, está aquí. Es Ricardo. Y ustedes me dicen qué tipo de discapacidad intelectual, en qué grado se encontraría, porque eso después vamos a analizar con el DSM. Esto será breve. A ver, les comparto por favor el videito que es... Aquí está. Bueno, me dicen si el audio está bien. Se ve el video, ¿verdad? Miren, este es el caso de Ricardo, como bien dice, 30 años, que vive en Achocalla. Veamos, ¿será una persona con discapacidad? Y según su óptica, ¿qué nivel de discapacidad intelectual tendrá? ¿Leve, moderada, grave, profunda? Veamos. Él es Ricardo. Tiene 30 años de edad. Es una persona con discapacidad intelectual. Desde hace 3 años, Ricardo toma un minibús de la Plaza del Lustrabotas para llegar a Chocalla, donde trabaja en un taller de carpintería. Al principio, él llegó sin habilidades de trabajo. No conocía los colores, ni los números, ni el valor del dinero. Pero él pone todo su empeño y esfuerzo en aprender, incluso teniendo los cuidados necesarios con las herramientas. Él no habla, pero ha encontrado otras formas de comunicarse con las personas, como por ejemplo, mostrando los dibujos o las envolturas de los dulces, refrescos y otros artículos. También aprende de sus compañeros de trabajo, de cómo comportarse con las demás personas.
Así como Ricardo, hay muchas personas con discapacidad que desempeñan sus actividades igual o mejor que una persona sin discapacidad. Muy bien, gracias Ricardo. Vamos a dejar de compartir. Ahora sí. Bueno, ¿qué podemos opinar sobre Ricardo? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ahora utilizar el DSM-5, que es un manual de evaluación. En este caso, me gustaría que por favor ustedes logren verse el manual. Aquí tenemos criterios diagnósticos. ¿Qué tal si hacemos una evaluación en función a lo que vimos con el señor Ricardo? Según el DSM-5, para presentar un tipo de discapacidad intelectual tendría que presentarse los siguientes hitos: deficiencias de las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, confirmados mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas, individualizadas. Por lo tanto, si observamos el caso, necesariamente para poder reportarlo como discapacidad intelectual, tiene que haber una evaluación clínica. No por el hecho de una observación, de monitoreo constante, decimos es una persona con discapacidad intelectual. Se tiene que utilizar instrumentos estandarizados de inteligencia. Ese es un punto indispensable. B. Estas deficiencias o las deficiencias de comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento de los estándares del desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social, sin apoyo continuo. Las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento de una o ambas actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social y la vida independiente en múltiples entornos, tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. Acá podemos ver un apartado importantísimo. Se presentan ciertas dificultades en el comportamiento adaptativo. Ricardo, podemos ver no solo desde el movimiento ralentizado, el manejo de algunos instrumentos y obviamente el aspecto de la comunicación lingüística, tienen ciertas barreras donde se presentan las dificultades a nivel de hogar, a nivel de escuela y en el trabajo y la comunidad. Si bien forma parte de la comunidad, necesita un apoyo y su autonomía personal tiene que estar en constante vigilancia, a pesar de formar parte de un grupo o una comunidad. Por lo tanto, una persona con discapacidad intelectual debe presentar estas deficiencias, como bien dice el punto B, a nivel de aspectos de estándares de desarrollo, el aspecto sociocultural y la responsabilidad social, que creo que son más visibles en el caso del señor Ricardo. Pero también el punto C nos dice que estas dificultades intelectuales y adaptativas, porque ahí vemos el manejo de la adaptación social, también presenta una situación de escala de gravedad. Como podemos ver, los niveles leve, moderado, grave, profundo, que deberían ser los niveles estándar, como hay dos otros códigos, que es el retraso global del desarrollo y discapacidad intelectual no especificada, que también pueden diagnosticarse. Pregunto, en el caso de la observación del señor que trabajaba con madera, ¿cuál llegaría a ser su diagnóstico? ¿Es una discapacidad intelectual leve, moderada, grave o profunda? Tal vez es importante revisar los manuales diagnósticos, que en cada una de ellas nos explican los niveles que deben existir. En el caso del señor Ricardo, haciendo una observación a grosso modo, estuviese más dentro de un nivel moderado.
porque obviamente tiene buena socialización, pero su nivel de comunicación y adaptabilidad está muy por debajo de lo esperado. A nivel de gravedad y profundidad, por ejemplo, ya podríamos determinarlos como personas que necesitan la asistencia permanente de otra a su cargo. El retraso global del desarrollo es un diagnóstico que sobre todo va en función al desarrollo de los niños, que hay un rezago, que ese término se utiliza sobre todo en el desarrollo de los niños, que poco a poco va a ir yendo al mismo nivel. Con la estimulación logra adquirir el nivel de los demás niños de su grupo. Pongan no sé, todos hemos debido tener en el curso, en nuestros cursos, un estudiante que era muy lento en todo, en las tareas, muy lento en educación física, muy lento en las actividades plásticas, pero con el paso del tiempo vimos que volvió al nivel de todos. Comúnmente estamos bajo la presencia de un retraso global del desarrollo. Y la discapacidad intelectual no especificada son aquellos casos que tienen cierta peculiaridad, que no podrían considerarse ni leve, moderado, grave o profundo o retraso global del desarrollo. Si tal vez quieren preguntarse qué son estos números, son los códigos que se utilizan en los manuales diagnósticos. El primero es el del DSM-5, que es el manual diagnóstico de la APA, de la Organización Americana de Psicología. Y bueno, los que están con el indicador F son de la CIE-10, que es el manual de lo que llega a ser la Organización de la Salud, OMS, Organización Mundial de la Salud. Bien, hasta acá quería mostrarles a grandes rasgos, ya que estamos en la temática de características solamente, de la discapacidad intelectual. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quisiera tal vez poner en consideración, y les escucho. ¿Todo está bien? ¿Logran entenderse? Para que podamos pasar luego a la discapacidad visual. ¿Preguntas? Ninguna. Bueno, pasemos entonces a la discapacidad visual también dentro de las características para poder observarlas con mucho cuidado. Quisiera que empecemos con un video que es muy reconocido. No sé si lo han visto, los colores de las flores. ¿Alguien vio este video? Que es un video del 2010, que es muy didáctico. Pero el video que vamos a mostrar, si es posible, después les voy a dar una pequeña tareita que la van a escribir en el chat. Pero veámoslo con atención, en primer lugar, los colores de las flores. Bien. Les comparto. Es un video de YouTube, así que vamos a ver todos. Campeones, ya los vimos, es esta. Los colores de las flores. Esperemos que el audio funcione. Adelante. Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo.
Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. Vale. Color. Buscar con Google. El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito A ver, le dijo... mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no les arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo de... Muy bien. Bueno, no sé cuántos de ustedes tal vez vieron este video más común de lo que creen. En varios talleres se comparte. Pero aquí hay una pregunta que, por favor, me gustaría que pongan en el chat. ¿Qué tipos de apoyos vieron en el caso de Diego? Ya estamos dentro de lo que llegaría a ser la discapacidad visual. La Fundación 11 en España trabaja en gran medida y pueden ver, hasta podríamos comparar la realidad de las personas con discapacidad visual en Bolivia como en otros países. Pero, ¿qué tipo de apoyos observaron en el video? ¿Que se encontrarán en nuestros colegios, en nuestras unidades educativas, en nuestra realidad? ¿O es que estamos muy lejos de verlas? Si alguien quisiera hablarla, con gusto. Y si no, Nadit, ¿quieres decir algo? ¿Cómo está? Buenas noches. Pero el apoyo principal es la maestra, ¿no? Que le enseña en braille y le deja usar su máquina de escribir a pesar del ruido que hacen. Incluso los mismos compañeros no se ríen, no comentan, no dicen nada. Y aparte su mamá siempre está con él. Perdón. Ya, muy bien. Buenos puntos, Nadit. Cosa que en Bolivia no existe tal apoyo en el magisterio. Los maestros no apoyan así a los estudiantes. Ya, comparto gran parte de lo que usted manifiesta. Todavía nos falta mucho que desarrollar, ¿verdad? ¿Alguien más que quisiera vertir alguna opinión? Ana Torrica nos dice una máquina que escribe en braille. Julia, ¿quieres saber? Sí, también hay un apoyo que es la naturaleza, ¿no? Que escucha el canto de los pajaritos
y mediante eso se inspira el niño para escribir su cuentito. Exactamente, en realidad ahí está el clic en el que se da cuenta cómo voy a lograr adquirir la noción de color si nunca he visto un color. Asocia, se dieron cuenta, con otros elementos de la naturaleza para poder demostrar en el curso. Gracias, Julia. ¿Algo más? No sé, Araceli nos habla, una profesora integradora. Eso es importante, y una máquina de braille. Pregunto, profes, tal vez algunos dentro del área de la educación, ¿ya se logra tener profesoras integradoras en el aula? Acá en Sucre se está llevando a cabo, pero no tanto dentro del plano de integración a nivel sensorial, sobre todo en problemas de autismo o en problemas de TDAH. Preguntaría si alguno de ustedes conoce casos de asistentes en educación regular, ¿no? Porque, bueno, dentro del sistema especial vemos de que tal vez hay una visión más dentro de un trabajo técnico, ¿no? También Ingrid nos habla de los conceptos que la computadora nos dieron. La tecnología es importante en este caso. Hoy en día tenemos un acceso grande. Google nos da una posibilidad de que ante el tono de la voz, por ejemplo, se puedan manifestar algunos comandos, y obviamente hay diferentes aplicaciones que favorecen el desarrollo de la educación. ¿Quién más quisiera vertir alguna opinión? Les escucho. Adelante. Adelante. ¿Alguien quería levantar la mano? Creo que nadie. Bueno, continuamos. Entonces lo voy a compartir nuevamente. ¿Qué nos dice Ana? Yo diría que no, aún no nos falta mucho. No existe una infraestructura que favorezca a niños con distintas capacidades. Sí, hay unidades educativas y una gran mayoría. Tal vez los centros especializados todavía están en un desarrollo grande. Acá en la ciudad de Sucre, perdón que tome como ejemplo, por ejemplo, se ha creado el centro educativo para los niños con síndrome de Down, que es una infraestructura gigantesca, muy, muy grande, con gran cantidad de aulas, cocinas, hasta tiene una piscina. Sin embargo, la cantidad de recursos humanos es insuficiente. Creo que la capacitación parte sobre todo a los profesionales, a lo que llega a ser el recurso humano, ya que hay una gran cantidad de estudiantes, pero creo que a nivel de ítems y demás no cumple lo solicitado. No sé cómo serán en otros distritos, pero me imagino que debe tener también una similar situación. En Santa Cruz nos dice Mariana, también en educación regular aún no existe. Sí, esa es una gran realidad que todavía tropezamos, ¿ves? A pesar de que la ley establezca que se tiene que trabajar la inclusión, todavía estamos en una etapa de desarrollo. Bueno, continuamos, por favor. Vamos a compartir. Ahora sí, no sé si logra verse. Aquí vamos a correr un poquito, ya que estamos en discapacidad visual, y obviamente vamos a tomar en consideración las características de a qué se reconoce como discapacidad visual. Justamente decíamos, hay muchas instituciones que trabajan ante la presencia de la pérdida de la visión. Eso es también muy reconocible. Hay personas que presentan esta discapacidad de nacimiento y otras que la han adquirido lamentablemente por alguna lesión progresiva o por algún accidente. Pero esta situación genera de que muchos vayamos al campo estudiantil, necesiten apoyos, necesiten algún tipo de desarrollo propiamente dicho para mejorar su capacidad de aprendizaje. Darles luego en un momento casos de nuestro país de personas con discapacidad visual. ¿Cómo hacen ellos para poder vivir el día a día? Si la familia es la encargada de estimular a su hijo, como bien decíamos, con todos estos elementos que en el video del 11 nos manifiestan,
¿Cuántos, por ejemplo, saben manejar el sistema braille? O es más, si la familia se está capacitando dentro de estos o tiene el dinero suficiente para poder adquirir hasta un material informático, no solamente aplicación, sino podría ser una tablet u otras, adaptados para una persona con ceguera, que en este caso debería ser un total o en su caso tal vez algún tipo de discapacidad visual parcial. Definición de la discapacidad visual, como podemos ver, este es un deterioro visual permanente, pero también puede ser parcial en algunos casos, pero sobre todo es a nivel progresivo que altera el normal rendimiento a nivel de vida, pero sobre todo a nivel educativo. Sigamos. Algunos conceptos básicos, veamos, ¿no? Y no hay que limitarnos a lo que es, como bien llamamos, a los ciegos o la ceguera. También hay otro tipo de cuadros que podrían considerarse alteraciones de la visión, ¿verdad? En este caso, el deterioro o la ceguera y el deterioro visual, sobre todo, va a estar en función a la agudeza visual. Hay que hacer una comprobación a través de diferentes parámetros que sobre todo los oftalmólogos son quienes manejan esta capacidad de poder ver en una totalidad o hay ciertos parámetros de disminución como los vamos a ver. ¿A quienes se consideran ciegos? A una persona, por ejemplo, cuando carece de toda percepción luminosa, que no logra ver absolutamente nada. Parcialmente ciego, me imagino que es de estos casos el que planteaba la compañera al inicio, cuando pueden percibir la luz, pero no discriminan a las personas y a los objetos. De alguna manera son como algunas siluetas solamente, ¿no? Borrosas que no se pueden ver. Y también hay parcialmente videntes, cuando, por ejemplo, en el mejor de los casos, dentro de un parámetro del 100% tienen un 20% de visión. Pero es de preferencia utilizar el término discapacidad visual severa, moderada o leve, comúnmente, ¿no? Veamos. En el caso de la discapacidad visual severa, una pregunta, ¿será que tenemos estudiantes ciegos, o sea, netos ciegos, en las unidades educativas regulares, o ellos ya forman parte del sistema de educación especial en este caso? Va más dentro de un segundo orden, ¿no? Pero ¿qué es lo que necesitan? Sobre todo, mostrar hasta un sentido de compensación, mostrar habilidades dentro de otras grandes áreas para que puedan servirles en el desarrollo y el aprendizaje, como puede ser el uso del lenguaje, el uso del razonamiento y obviamente las funciones cognitivas, que no se emplee el uso de la visualización. Pero para esto se necesitan un montón de experiencias, como podemos ver en la imagen, ya que una persona con discapacidad visual severa tiene que de alguna manera enfocar más su capacidad auditiva y táctil. Tienen que ser sus medios de comunicación con el entorno que deben desarrollarlos y obviamente el enriquecimiento del vocabulario. Una persona con discapacidad visual severa tiene que desarrollar el lenguaje y sobre todo estas habilidades motrices y a nivel auditivo. También, en el caso de la discapacidad leve, como podemos ver, ya también podría servir el desarrollo de otro tipo de material de lectoescritura. En un primer video vimos, no crean, la lectura braille también tiene un proceso de capacitación. No sé si alguna de ustedes participantes conoce el sistema braille y lo aplica o ha trabajado con estudiantes con discapacidad visual. Hola, ¿me quiere decir algo? Bueno, pasemos, por favor. En este caso, ¿cuándo podemos detectar que un estudiante esté teniendo ciertos signos que podrían decantar en una discapacidad a nivel visual? Sobre todo,
cuando presenta dificultades en la habilidad de la lectoescritura, que muchas veces puede ser un problema de la visión. Bien, estas personas con discapacidad visual, como bien dice, escuchan mejor de lo que escriben. Eso es un punto también importante, ya que el factor de escucha está por encima del factor de la visomotricidad. Su desarrollo es muy lento, sobre todo a nivel de lectoescritura. También, sobre todo, el manejo de los materiales de escritorio, que lo manejan con cierta torpeza, no entienden los significados correctamente. Y bueno, también tienen errores grandes en la lectoescritura. Perdón, escucho un ruido, no sé de dónde proviene. Tal vez es de alguno de sus... ingeniero, aquí noto que sale un comando que dice que esta llamada va a terminar dentro de 9 minutos. Me imagino que... Sí, licenciado, lastimosamente MID está restringiendo el tiempo a 60 minutos, entonces no sé si podemos entrar en un receso, porfa, de unos 5 minutitos a las 9, ¿Ya? y les voy a volver a mandar un nuevo link, por favor. Ya, está bien, así justamente vamos a terminar con el último de los cuadros, que llegaría a ser el siguiente periodo, ¿le parece? Claro que sí, muchas gracias. Ya, no hay ningún problema. Entonces vamos a tomar un pequeño receso. Gracias, Inge. Entonces, el enlace, me imagino que en el grupo ya a nosotros nos pasará. Sí, lo voy a volver a mandar. Está bien, gracias, ingeniero. Tomemos entonces un